Hola a todos, es un gusto tenerles nuevamente en este su curso de Administración Financiera 2. Para esta semana número 14 vamos a revisar los contenidos de préstamos a plazo y arrendamientos y también vamos a revisar algo sobre los valores convertibles, intercambiables y garantías. Sobre el primer tema vamos a describir los diferentes tipos de préstamos a plazo y analizar los costos y beneficios de cada uno de ellos. Vamos a explicar también la naturaleza y el contenido de los acuerdos de préstamos. Aquí vamos a incluir un poco las cláusulas, o sea, las restricciones de protección que tienen los prestamistas, o sea, las personas que poseen el dinero. También analizaremos las fuentes y los tipos de financiamiento de equipo. ¿Sí? Finalmente vamos a comprender y explicar lo que es el financiamiento de arrendamiento y sus diferentes formas. En el segundo tema, me refiero a los valores convertibles, intercambiables y de garantías. Vamos primero a describir las características de los tres tipos comunes de opciones que disponen las empresas para su financiamiento, tales como títulos convertibles, bonos intercambiables y garantías. Asimismo vamos a comprender por qué los valores son características de opciones, es decir, por qué son atractivos para las necesidades de financiamiento a largo plazo de una empresa y explicaremos los diferentes términos o conceptos usados para expresar el valor de un título convertible, que serían los valores de conversión, el valor de mercado y el valor del bono directo, ¿ok? Entonces también en estos temas vamos a realizar ciertos ejercicios o cálculos que podrían explicar un poco mejor los conceptos que iremos revisando a lo largo de todo este contenido. Sin más preámbulo, iniciemos. Bien, los préstamos a plazo. La característica principal de los préstamos a corto plazo es que se autoliquidan. Esto lo estoy diciendo a manera de recordatorio, ¿no? Se liquidan en un periodo menor a un año. ¿Sí? Con frecuencia estos préstamos financian los requerimientos de fondos temporales o estacionales. En cambio, el financiamiento a plazo lo que hace es financiar requerimientos más permanentes de fondos. ¿Sí? De tal forma que el financiamiento a plazo es aquel que tiene un plazo de vencimiento entre 1 y 10 años. ¿Ok? El- la parte más aceptable en todos los términos financieros es que sea mayor de un año. Sin embargo, el límite de los 10 años que está tomando nuestro autor no es un requerimiento, para otros será 15, 20 años o inclusive más. ¿Sí? Sin embargo, hacemos referencia a lo que el autor que estamos revisando nos expresa y decimos que este préstamo o deuda originalmente programada para saldarse a más de un año, que tendría al menos un límite de 10 años, ¿no? Pero repito, no es una camisa de fuerza, el plazo máximo puede ser un poco más tiempo, ¿sí? Los bancos comerciales son la principal fuente de financiamiento a plazo. Entonces, ¿cuáles son, digamos, momentáneamente, las dos características de un préstamo a plazo? Lo distinguen de otros tipos de préstamos de negocios. Primero, un préstamo a plazo tiene un vencimiento final a más de un año, que ya lo expresamos. Y segundo, con mucha frecuencia representan crédito extendido bajo un acuerdo formal de préstamo. En realidad no es un préstamo con el cual simplemente se hace la solicitud. No, realmente cuando es a plazo existe un convenio donde hay muchas cláusulas, restricciones que iremos revisando a lo largo de todo de estos contenidos, ¿sí? Por lo común, el programa de pago exige pagos periódicos iguales, pero puede especificar cantidades irregulares o el pago de una sola suma al final de vencimiento. Es decir, que como ya conocemos nosotros, estas deudas pueden estar muchas veces amortizadas, es decir, que se van extinguiendo gradualmente en pagos periódicos iguales, con excepciones el primero, el pago final, que puede ser un poco mayor, ¿no? que los otros pagos. Y presentan, por lo general, estos préstamos las siguientes características. Primero, vamos a hablar sobre los costos y beneficios. Eh, en general, como un costo, o hablando de lo que son costos de préstamos a largo plazo,
él estaría inmerso en lo que la mayoría de financiamiento externo conlleva, que me refiero al interés. La tasa de interés de un préstamo a plazo siempre va a ser más alta que la tasa de interés de un préstamo en el corto plazo. ¿Por qué? Es simple. El, el dueño del dinero o la entidad que está financiando esos recursos va a requerir siempre una tasa un poco más alta simplemente para compensar la exposición más prolongada al riesgo que están inmersos este tipo de préstamos. Entonces, la tasa de interés de un préstamo a plazo suele establecerse de dos maneras. Uno, a una tasa fija establecida al inicio, es decir, que permanece vigente durante la vida del préstamo, o dos, a una tasa variable ajustada según los cambios en las tasas de mercado propiamente dicho, ¿no? Entonces, también puede cobrarse una comisión de compromiso por el tiempo que dure el tema del préstamo o el mismo proceso de préstamo. Es decir, que también podría generar como un costo más allá del interés, algún tipo de documento que genere un compromiso en la parte de quien tenga la obligación de cancelar estos préstamos en el futuro o a los plazos que estén establecidos en este préstamo. Bien, ahora, como una ventaja o como un beneficio principal de un préstamo bancario a plazo, normalmente es la flexibilidad. Es decir, la persona o la empresa, la compañía que está buscando un préstamo a plazo, trata directamente con el prestamista, con el dueño del dinero, con quien va a prestar ese recurso y establece las condiciones de pago según las necesidades, primero de la empresa o compañía que está necesitando el recurso y segundo en condiciones a los flujos que estos presentan como proyección para poder compensar esos préstamos otorgados. ¿Ok? Entonces eso es con relación a los costos y beneficios. Ahora, los acuerdos de crédito revolvente. ¿Qué son? Son un compromiso formal y legal para extender crédito hasta cierta cantidad máxima durante un periodo establecido. Es decir, o en otras palabras, un acuerdo de crédito continuo o revolvente, o también lo podemos conocer como rotativo, es un compromiso formal de un banco para conceder créditos hasta cierta cantidad de dinero a una compañía durante un periodo especificado. ¿Listo? Entonces, este tipo de arreglos o este tipo de préstamos es útil en particular en los tiempos en que la empresa tiene cierta incertidumbre con los requerimientos de fondos, es decir, no tiene todavía una proyección clara de cuándo va a necesitar más liquidez y cuándo va a tener un descanso o un respiro en cuanto a sus necesidades de financiamiento. Por lo tanto, el prestatario tiene un acceso flexible a estos fondos durante un periodo de incertidumbre y puede hacer arreglos de crédito más definitivos cuando ya esa incertidumbre sea resuelta o al menos se pueda visualizar una proyección un poco más clara, ¿sí? Los acuerdos de crédito revolventes se pueden establecer de manera que al vencimiento del compromiso, los préstamos pendientes se convierten en un préstamo a plazo como lo requiera la empresa o la compañía que está solicitando el recurso. Ahora, los préstamos a plazo de compañías de seguros. Bien, ya todos conocemos de manera muy general cómo funcionan las compañías de seguros. Estas van recaudando valores, em, el cual los usuarios o las personas que contratan un seguro lo hacen con el fin de precautelar alguna opción futura. Es decir, en el caso de que algún siniestro ocurra en el futuro, ¿ok? Entonces, de esa forma las compañías de seguros van generando liquidez, van generando dinero. Sin embargo, estas compañías de seguros tienen que aprovechar o tienen que buscar justamente en estos mercados de valores cómo darle un mayor movimiento, una mayor rentabilidad a esos recursos que bien no se podrían utilizar para su fin. Es decir, si yo como usuario contrato un seguro para mi vehículo, bien podría ser que en el año no ocurra ningún siniestro y la compañía aseguradora no tenga que hacer ninguna compensación, es decir, no tenga que devolverme el valor que yo inicialmente entregué en forma de seguro, en este caso seguro vehicular al ejemplo que estoy dando. Ahora, si ampliamos un poco este ejemplo, digamos que una empresa
realiza un convenio de seguro con una aseguradora para, digamos, contra incendios de los activos que ésta posea. Bien, perfecto. Si no ocurre ningún siniestro, es decir, si no ocurre ningún incendio o algo que ocasione que los activos de la empresa se destruyan, la compañía aseguradora en realidad no tendría por qué hacer ninguna compensación, puesto que no ha ocurrido nada que establezca una compensación en las cláusulas del convenio. ¿Así? Es decir, que la aseguradora se va alimentando siempre de estos recursos. Ellos tienen la esperanza de que no ocurra ningún siniestro para que puedan darle uso u otras opciones de uso a ese recurso que se ha generado. Entonces, para las compañías de seguros, estos préstamos a plazo representan un tipo de inversión. Y lo que tienen que hacer es calcular bien que esta inversión tenga un rendimiento en proporción mayor a los costos implicados para otorgar el préstamo. Como una compañía de seguros está interesada en mantener sus fondos trabajando sin interrupción, normalmente, ¿qué es lo que hace? Penaliza con anticipo. Entonces, ese tipo de penalización, en cambio, el usuario o la compañía que necesita los recursos no se ve reflejado en un banco. ¿Por qué? Porque un banco no lo hace. Un banco simplemente establece si es que hacemos una amortización de fondos o que se ha emitido la amortización y tengo que cumplir con esos pagos de forma periódica. En cambio, la compañía de seguros sí, por el mismo tema de que no está siempre trabajando con recursos de las personas, ya que estas, digamos, asisten en menor proporción a dejar su dinero a las empresas aseguradoras. Eso simplemente cuando requieran asegurar un bien, sea un bien como un activo o sea un bien personal, seguros de vida, que también se suelen dar en el mercado, ¿ok? Entonces ahí está una pequeña diferencia con el tema de las compañías de seguro y los bancos, es por el tema de el anticipo o la penalización de ese anticipo. Las notas a mediano plazo, bueno, son un tipo de obligación de deuda ofrecida de manera continua, es decir, es un instrumento de deuda de una corporación o de un gobierno que ofrece a los inversionistas de manera continua. Los intervalos de vencimiento van entre meses a inclusive hasta más de 30 años, ¿sí? Entonces, eso es una nota a mediano plazo, se lo conoce con ese nombre. Bien, avancemos. Las previsiones de los acuerdos de préstamos. Bien, cuando un prestamista hace o realiza una solicitud de préstamo a plazo o un compromiso de crédito revolvente, lo que hace es suministrar al prestatario los fondos disponibles para un periodo extendido. Entonces, durante ese periodo es posible que cambie la condición financiera del prestatario para salvaguardarse que el prestamista pueda tener la tranquilidad de que va a recibir su dinero en las condiciones que se han prestado. Existen cláusulas, es decir, existen previsiones de acuerdos de los préstamos. Estas cláusulas de protección contenidas en un acuerdo de préstamos se conocen como un convenio de protección. ¿Ok? Entonces, ahora podemos especificar que el acuerdo del préstamo en sí simplemente otorga al prestamista la autoridad legal o la capacidad legal para tomar medidas si es que el prestatario no cumple con cualquiera de las estipulaciones del préstamo. ¿Ok? Bien. Eh, lo importante en este tema es que el prestamista tiene la capacidad de actuar en caso de que no sea compensado su préstamo o el prestatario no cumpla con los pagos que previamente se han pactado. ¿Sí? Tenemos dos tipos de previsiones de acuerdos de préstamo. La primera es la formulación de previsiones. En esta formulación de previsiones, repito, son formulación o elaboración de cláusulas restrictivas diferentes y deben diseñarse a la medida de la situación específica del préstamo. Es decir, aquí no existe una receta
para estas cláusulas, sino que como bien lo dice el tema, se formulan las previsiones de acuerdo a la situación de, primero, el escenario en que se presta y segundo, de la persona que presta o de la compañía o empresa que está prestando el dinero, ¿no? Entonces, según las condiciones que se lean o que se evidencien en los estados financieros de esta compañía, se crean esta formulación de previsiones. El prestamista lo que hace es adaptar estas cláusulas para la protección global del préstamo. Entonces, ninguna previsión puede por sí misma brindar la protección necesaria. Sin embargo, en conjunto, estas previsiones actúan para asegurar la liquidez global de la empresa y la capacidad para pagar el préstamo. Los convenios de protección importantes para un acuerdo de préstamos se clasifican en previsiones generales, usadas en la mayoría de los acuerdos de préstamos, y estas son variables para ajustarse según la situación que se presente. Segundo, las previsiones rutinarias, estas son usadas en la mayoría de los acuerdos y suelen ser variables. Y por último, están las previsiones específicas o especiales que se usan de acuerdo con la situación. Como el nombre lo dice, son específicas, son especiales y se van a utilizar de acuerdo a las condiciones del prestatario. ¿Ok? Avanzando con otras características de las previsiones de los acuerdos de préstamos, están también las negociaciones de las restricciones. Entonces, las previsiones descritas permanecen o están dentro de un convenio. Estas representan las cláusulas de protección utilizadas con más frecuencia en un acuerdo de préstamo, ¿sí? Aunque el prestamista interviene de algún modo al establecer las restricciones, el carácter restrictivo de las cláusulas de protección están sujetos siempre a una negociación. Entonces, como el nombre lo dice, esas restricciones que pueden ser colocadas por el dueño o la institución que posee el dinero siempre están sujetas a una negociación entre el prestamista y el prestatario. ¿El resultado final de qué va a depender? Bueno, siempre va a depender del poder de negociación que cada una de las partes implicadas en este tipo de previsiones intervengan. ¿Ok? Bien, avancemos. Financiamiento de equipo. El equipo representa otro activo que puede comprometerse para asegurar un préstamo. Entonces, si la empresa tiene equipo comercial o está en vías de comprar tal equipo, casi siempre puede obtener algún tipo de financiamiento respaldado. Bien, el financiamiento de equipo presenta, digamos, tiene diferentes fuentes y tipos de financiamiento, ¿no? Los bancos comerciales, las compañías financieras y los vendedores de equipos están entre las fuentes de financiamiento de estos equipos. Los préstamos sobre equipo pueden respaldarse mediante un derecho de garantía sobre bienes muebles o por un contrato de, de ventas condicionadas o de ventas condicional. Dentro de estas fuentes y tipos de financiamiento encontramos lo que son los derechos de garantía sobre bienes muebles. ¿Qué es esto? Bueno, un derecho de garantía sobre bienes muebles es un derecho prendario o de retención sobre una propiedad distinta de los bienes raíces. El prestatario lo que hace es firmar un acuerdo de seguridad que da al prestamista un derecho de retención sobre el equipo especificado en el acuerdo. ¿Ok? Entonces, en resumen, este es un derecho legal sobre ciertos activos y el derecho de retención se puede usar para respaldar un préstamo. ¿Ok? El otro tipo de financiamiento de equipo son los contratos de venta condicional, que aquí el vendedor del equipo pretende o su objetivo es facturar hasta que el comprador cubra todos los términos del contrato. Es decir, el comprador firma un acuerdo de seguridad mediante un contrato de venta condicional para hacer pagos periódicos al vendedor durante un periodo especificado. Estos pagos suelen ser mensuales, trimestrales, en realidad va a depender de el periodo especificado en este tipo de proceso de préstamos. ¿Ok? Vayamos de lleno con los términos de arrendamiento financiero. Primero, un arrendamiento. Un arrendamiento es un contrato bajo el cual una parte
O sea, primero entendamos que va a haber siempre un arrendador, que es el propietario de un bien, y un arrendatario, que es la persona que va a hacer un préstamo, ¿no? Entonces, entendidos estos dos pequeños conceptos, ahora sí podemos decir con mayor seguridad o con mayor rapidez que el arrendamiento es un contrato bajo el cual una parte, es decir, el arrendador, el propietario de un bien, acuerda otorgar el uso de ese bien a otra parte, que es el arrendatario. ¿A cambio de qué? A cambio de pagos periódicos que se les conoce con el nombre de renta. Bien, eso es un arrendamiento. Ahora, un arrendamiento neto. Es un arrendamiento en el que el arrendatario se hace cargo del mantenimiento del bien y asegura el bien arrendado. Listo. El arrendamiento operativo. El arrendamiento es un arrendamiento a corto plazo que con frecuencia se puede cancelar. Cuando digo se puede cancelar me refiero a que se puede terminar antes de la fecha de vencimiento. A diferencia de el arrendamiento financiero, que es a largo plazo y que no es cancelable. Simplemente se respeta la fecha de vencimiento o la fecha de liquidación de ese arrendamiento. ¿Ok? Otro concepto que está inmerso en el arrendamiento financiero es el valor justo de mercado, que es el precio en el que se pueden vender las propiedades en una transacción entre las partes independientes con base en el precio de mercado. Es decir, entre arrendatario y arrendador pueden fijar un precio que sea diferente al que se está comercializando esos bienes en un mercado. Y por último está el valor residual, que es el valor de un bien arrendado al final del periodo de arrendamiento. Recuerden que todo activo, a medida que va avanzando el tiempo, está sufriendo una pérdida de su valor, conocemos como depreciación, el cual se debe al uso, al tiempo, a lo que está expuesto este bien. Y por lo general, el término de arrendamiento se arriendan son bienes, sean estos muebles o inmuebles. Correcto. Avancemos. Formas de arrendamiento financiero. Bueno, prácticamente todos los contratos de arrendamiento corresponden a tres tipos principales de arrendamiento financiero, los cuales son venta y arrendamiento garantizado, arrendamiento directo y arrendamiento apalancado, los cuales vamos a revisar a continuación. Entonces, cuando nos referimos a venta y arrendamiento garantizado, es que con el acuerdo de venta y arrendamiento garantizado, una empresa vende activos a otra parte y ésta lo renta a la empresa inmediatamente, ¿sí? La venta de un activo con el acuerdo de arrendamiento inmediato por el vendedor durante un periodo extendido. Ahora, ¿por qué estarían comprando o acordando una venta y un arrendamiento garantizado? Bueno, prácticamente podría ser porque se obtiene o la empresa puede obtener una ventaja de tipo fiscal. Si eso va a depender de qué, va a depender del activo que en este caso se está vendiendo y a la vez arrendando. ¿A qué me refiero? Bueno, supongamos que el activo es un edificio, ¿no? Sobre terreno de propiedad de la empresa que está haciendo el convenio de venta y arrendamiento garantizado. Entonces, sabemos por temas contables que el terreno no es despreciable si se posee por completo. Sin embargo, cuando hacemos un arrendamiento, los pagos de arrendamiento sí son deducibles de impuestos y el arrendatario puede indirectamente depreciar el costo del terreno, ¿sí? Vean la diferencia. No estoy diciendo que estamos depreciando el terreno, ya sabemos que no se deprecia, pero si utilizo la estrategia de arrendamiento garantizado, yo puedo ese valor o esos pagos de arrendamiento cargarlos a la cuenta de costo y de costo por el arrendamiento, ¿sí? De tal forma que los arrendadores implicados en el acuerdo de venta y arrendamiento garantizado incluyen básicamente a compañías de seguros que no están muy interesados en estar cancelando valores impositivos, o sea, por fisco, muy altos, sino que les conviene más en una proyección a largo plazo realizar deducciones
por un arrendamiento, los cuales pueden ser cargados como como un tipo de indirectamente depreciación de un activo que no pueda ser depreciado como es el terreno. Bien. Un arrendamiento directo, en cambio, este es más sencillo. Simplemente una compañía adquiere el uso de un activo el cual no haya sido nunca parte de sus activos o que no haya poseído con anterioridad. El arrendamiento apalancado, bueno, este es un acuerdo de arrendamiento en el que el arrendador aporta una parte del capital, del costo del activo arrendado y un tercero presta el saldo. Entonces, una forma especial de arrendamiento, que digo especial porque es el que más se utiliza por las empresas, en este caso de bienes costosos, como por ejemplo empresas que hacen arrendamiento o que tienen como em, parte de su negocio el tema de aviones, de equipos ferroviarios, los cuales son muy costosos, ¿no? Por su misma naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recurre a este mecanismo que es el arrendamiento apalancado. En contraste de las dos partes anteriores que vimos, en una venta y arrendamiento garantizado o un arrendamiento directo, aquí hay tres partes implicadas, como ya los mencioné. El arrendatario, el arrendador, que es el que participa con el capital, y el prestamista, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta que aquí intervienen tres partes. Listo. Ahora conversemos un poco sobre lo que son valores convertibles. ¿Sí? Bien, ya lo dije que aquí vamos a describir las características de los tres tipos comunes de opciones en que dispone la empresa para su financiamiento y los cuales había descrito de forma general como títulos convertibles, bonos intercambiables y garantías. Bien, entonces iniciemos con este nuevo capítulo. Para recapitular, además de los instrumentos de deuda directa y de capital accionario, una compañía puede financiarse con opciones. ¿Qué son opciones? Bueno, son contratos que dan a su portador el derecho de comprar acciones ordinarias o de intercambiar el valor por estas últimas dentro de un periodo específico. ¿Sí? Entonces las opciones pertenecen a una categoría amplia de instrumentos financieros conocidos como valores derivados. Recordando los conceptos, un valor derivado o los valores derivados en sí son contratos financieros cuyo valor proviene en parte del valor y características de uno o más activos subyacentes, que estos subyacentes pueden ser valores o bienes. También provienen de lo que son las tasas de interés, las tasas de intercambios o de los índices bursátiles, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son las características de estos valores convertibles? Antes de entrar a las características, definamos o describamos un valor convertible. eh, en sí puede ser, se relaciona más bien directamente con un bono o una acción preferencial, que se pueden convertir a elección del titular en acciones ordinarias de la misma corporación. ¿Sí? Entonces, este valor convertible que puede ser convertido en una acción ordinaria siempre y cuando el titular lo, lo desee, lo necesite o esté de acuerdo con esa conversión, presenta las siguientes características. Primero, precio y razón de conversión. El precio por acción al que una acción ordinaria se intercambia por un valor convertible se lo conoce como precio de conversión. ¿Sí? Estamos hablando del punto número uno. Asimismo, también está la razón de conversión. ¿Qué es? Es el número de acciones ordinarias en las que se puede convertir un valor convertible. Entonces, para poder ilustrar un poco más estos conceptos, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Suponga que una empresa o una compañía emite bonos con un valor nominal de $1000, ¿sí? Entonces, ese valor nominal de $1000 emitidos por una compañía tienen un precio de conversión de $43.75. Entonces, ¿esto qué significa? Si yo aplico
la fórmula que está en su pantalla de el valor nominal sobre la razón de conversión, obtendría que cada bono es convertible en 22.86 acciones ordinarias. ¿Sí? Simplemente, ¿cómo obtengo ese valor? Repito, aplicando la fórmula que mencioné al principio, es el valor nominal del bono, en este caso era de $1000, entre la razón de conversión o su precio de conversión, que en este caso es de 43.75. Con eso ya obtengo que la conversión de estos bonos corresponde a 22.86 acciones, que significa que este es el número de acciones ordinarias que un inversionista recibirá al intercambiar un bono convertible. Bien, ahora hablemos del segundo punto, valor de conversión y prima sobre el valor. Entonces, el punto número 1 ya lo hemos revisado, ahora revisemos el punto número 2. El valor de conversión es el importe del valor convertible en términos de las acciones ordinarias en las que se puede, digamos, convertir, valga la redundancia. Entonces, eh, para ilustrarlo un poco más este concepto que puede llevar a confusión, digamos que la empresa, continuemos con el ejemplo que estábamos atendiendo antes, dijimos, no se olviden que dijimos que la razón de conversión del punto número 1 era de 22.86 acciones, ¿sí? Tenemos ese dato en cuenta. Ahora, para ilustrar el concepto del valor de conversión y la prima sobre el valor de conversión, iniciemos con el valor de conversión. Las acciones que estaban emitiendo esta empresa se venden en $50, que es el valor de mercado, el precio de mercado, ¿no? De ese bono. Entonces, como recordamos que en el precio o la razón de conversión era de 22.86 acciones que se podían convertir estos bonos, podemos ejemplificar que ahora el valor de conversión para ese ejemplo es de $1143, ¿sí? De tal forma que, ¿cómo lo deduzco? Lo deduzco con el precio o con la razón de conversión multiplicado por el precio de mercado. Haciendo esa multiplicación yo obtengo el valor de la conversión de esos bonos en el mercado, que es de $1143. ¿Sí? En el momento de la emisión, el valor convertible tendrá un precio para este ejemplo más alto que su valor de conversión. Y la diferencia entre ese valor más alto y el valor nominal, que es de $1000, se conoce como prima sobre el valor de conversión. ¿Ok? Entonces la segunda parte de este numeral número 2 es de la prima sobre el valor de conversión, que es el precio de mercado de un valor convertible menos su valor de conversión. ¿Ok? Para volver a hacer un recordatorio de este tema del valor de conversión y prima, hagamos otro ejemplo. Bien, supongamos, vamos a reducirle un poco el valor al precio de mercado. Ya no digamos que es de $50, sino que el valor del precio de mercado disminuyó a $38,5. ¿Sí? Entonces, aplicamos el mismo procedimiento, el valor de conversión por el precio de mercado. Tenemos ahora que el valor de conversión es de 880. Vean que ahora el diferencial es de 120, es decir, el valor de la prima o la prima sobre el valor de conversión ahora es de 120, pero es un valor en disminución de su valor nominal, que recordemos que era de $1000. Por lo tanto, el valor de la prima, que es de 1000, menos los $880, que es el valor de conversión, nos da un valor de 120 como diferencial, o también conocido como prima sobre el valor de conversión. ¿Sí? Si lo queremos expresar este valor en porcentaje, simplemente lo que hacemos es dividir la prima de conversión entre los 880, que era el valor de la conversión del bono que se está emitiendo para la empresa. ¿Ok? Entonces ya estamos expresando el valor de la prima de conversión, o más bien la prima sobre el valor de conversión, que era de $120, lo expresamos también a un porcentaje que es de 13.6 y ya vimos su forma de cálculo. Avancemos. Dentro de las características se encontraban
bueno, el numeral uno y el numeral 2 eran las características principales, ¿no? Pero también existe un concepto de dilución, ¿sí? El cual está presente en las características 3 y 4, las cuales tienen su, digamos, su influencia o su característica adicional para quienes invierten en acciones ordinarias de una compañía, porque tienden a reconocer esa disolución potencial en su posición antes de que se realice la conversión, ¿sí? Dicho en forma más específica, debe reportar las utilidades por acción con base en dos factores. El primero es la utilidad básica por acción, donde las utilidades por acción se basan solamente en las acciones ordinarias circulantes, es decir, las acciones que están en el mercado. Y el segundo es la utilidad diluida por acción, donde las utilidades por acción se calculan como si todos los valores potencialmente diluyentes se convierten o ejercen. ¿Ok? Entonces, eh, para conceptualizar la palabra dilución que está presente en los numerales 3 y 4, vamos a decir que dilución es un decremento en el derecho proporcional sobre las utilidades y los activos de una acción ordinaria. ¿Debido a qué? Debido a la emisión de acciones adicionales, o sea, el valor va disminuyendo. ¿Ok? Ahora, el financiamiento con valores convertibles también tiene, o también su concepto se encuentra sobre o radica sobre el mismo concepto de dilución. ¿A qué me refiero? En muchos casos, los valores convertibles se usan como financiamiento diferido con acciones ordinarias. Técnicamente, estos valores representan deuda o acciones preferenciales, pero en esencia son acciones ordinarias retrasadas, ¿sí? Las compañías que emiten valores convertibles esperan ¿qué cosa? Esperan que se efectúe la conversión en el futuro y no en el presente. Por lo tanto, aquí nuevamente interviene el término dilución. ¿Por qué? Porque al vender un valor convertible en vez de acciones ordinarias, las compañías crean menos dilución en las utilidades por acción, tanto ahora como en el futuro. ¿Por qué? Bueno, la razón es que el precio de conversión para un valor convertible es más alto que el precio de emisión sobre las nuevas acciones ordinarias. ¿Ok? De esa forma hemos visto las características de las acciones convertibles. Ahora conversemos un poco sobre los bonos intercambiables. Primero, un bono intercambiable, ¿qué es? Es un bono que permite al titular intercambiar el valor por acciones ordinarias de otra compañía, ¿sí? Eh, Como es un bono intercambiable, o sea, es como, digamos que se parece a un bono convertible, pero vean la diferencia, ¿no? No lo voy a convertir, sino que lo voy a intercambiar por la acción ordinaria de otra empresa, la cual de una u otra forma está implicada en, en el interés de tener las acciones de otra corporación, ¿sí? Por ejemplo, una empresa o una compañía A emite, digamos, 49 millones en bonos con una tasa del 6% intercambiables por acciones ordinarias de la compañía B. ¿Ok? Entonces, aquí se entiende el concepto o se diferencia el concepto de bonos intercambiables y de un bono convertible. ¿Listo? Entonces, veamos sus características. Igual que el precio de conversión y la razón de conversión para un valor convertible, la razón de intercambio o razón de canje, que también se le conoce, debe establecerse en el momento o al momento de la emisión. Esa es una característica muy importante. Ahora, el uso en el financiamiento. Bien, los bonos intercambiables suelen emitirse cuando el emisor es propietario de acciones de la compañía o es propietario de acciones en la compañía en la que los bonos se pueden intercambiar. Bueno, esto es porque se supone que el intercambio requerido, el dueño o el tenedor de estos bonos debe quedar satisfecho con esta propiedad, a diferencia de lo que sucedería si es que va a adquirir acciones en el mercado abierto, ¿no? Entonces ahí puede que las acciones que se emitan no sea de una compañía en la que él se sienta muy seguro para invertir o no esté muy satisfecho al momento de adquirir ese tipo de acciones. Bien. Por último,
En el tema de bonos intercambiables encontramos la evaluación de un bono intercambiable, el cual se puede ver o se puede leer como el valor de la deuda más el valor de la opción, ¿sí? Entonces, si yo sumo la deuda más el valor de lo que esa opción tiene en el mercado, yo voy a encontrar el valor de la deuda intercambiable, donde la opción de compra es sobre las acciones ordinarias de la compañía en la que se intercambia la deuda. Por consiguiente, ¿qué va a pasar? Bueno, el inversionista tiene que analizar y hacer un seguimiento de los bonos de una compañía y de las acciones ordinarias de otra compañía para poder expresar en un tema de satisfacción por realizar este tipo de intercambio. Finalmente, vamos a hacer referencia a lo que son las garantías. Bueno, las garantías es una opción a plazo relativamente largo para comprar acciones ordinarias a un precio de ejercicio especificado durante un periodo determinado, ¿sí? De tal forma que una garantía eh, siempre va a ser una opción de compra, ¿no? Digamos que todo esto que hemos revisado son opciones para los inversionistas a un precio de ejercicio especificado. Por lo general, este suele ser más alto que el precio de mercado, si no, no tuviera ningún tipo de incentivo a adquirirlas. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, el periodo va a estar siempre determinado. Con frecuencias pueden ser años, pero también les aclaro que estas garantías pueden ser a perpetuidad, es decir, que no tienen fin, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hacer un resumen del término garantía, diríamos que en general las garantías se usan como un dulcificante para una emisión de deuda pública o privada, o sea, para hacer atractivo una emisión de deuda pública o privada. El precio de mercado de una garantía suele ser más alto que su valor teórico cuando el precio de mercado de la acción es cercano al precio de ejercicio. De tal forma que cuando el precio de mercado de la acción es alto con respecto al precio del ejercicio, las garantías tienden a venderse alrededor de su valor teórico, ¿sí? Entonces eso es lo que lo hace, digamos, un poco atractivo el financiarse a través de garantías. Ok. Bien, para evaluar los contenidos de lo que hemos conversado hasta ahora, vamos a realizar primero preguntas relacionadas al tema de lo que son los préstamos a plazo y arrendamientos. Tenemos ahí 4 preguntas, las cuales ya hemos dilucidado y hemos conversado, analizado su concepto en la primera parte del video. Y en la segunda parte del video hacemos referencia a convertibles, intercambiables y garantías. Y asimismo se expresan 3 preguntas de manera conceptual y una con un proceso de cálculo que también se hizo durante la presentación. Listo. Bien, los valores convertibles y el arrendamiento como tal poseen ciertas características, ¿no? Entonces, estas características son que los préstamos em, a plazo representan una deuda originalmente programada para saldarse en más de un año y que casi siempre se saldan en menos de 10, pero repito, pueden ser mucho más allá. Entonces, analizamos arrendamiento operativo, que es en el corto plazo y con frecuencia es susceptible a cancelar antes de que se vence el plazo, y un arrendamiento financiero que puede implicar una adquisición de, de un activo mediante un arrendamiento directo o un acuerdo de venta, y un arrendamiento garantizado o un arrendamiento apalancado que también ya analizamos sus conceptos. Asimismo, analizamos un poco sobre el tema de lo que son los valores convertibles, intercambiables y garantías. Indicamos que estos valores son opciones que tiene el titular para obtener acciones ordinarias. Es decir, yo si tengo la esperanza de obtener una acción ordinaria, puedo comenzar o puedo optar por adquirir unos valores convertibles que los puedo finalmente intercambiar, bien sean por las acciones ordinarias de esa misma compañía o realizar un intercambio por las acciones ordinarias de otra compañía. ¿Ok? Entonces, con eso se resume básicamente
los conceptos de estos dos capítulos y en una siguiente oportunidad hablaremos sobre lo que son las fusiones y otras formas de reestructuración corporativa. Pero eso será hasta en una siguiente ocasión. Muchas gracias.